Bueno, quería hacer este video como para hacer algo durante la cuarentena y se me ocurrió hablar un poco dentro de lo que es patología del sistema tegumentario, de lo que es piel, algo que por ahí se habla poco pero se ve bastante en la clínica, que son los desórdenes de la pigmentación. Como para hacer un mínimo recordatorio, recordamos que los melanoblastos, que van a ser las células progenitoras de los melanocitos, se van a originar a partir de las células de la cresta neural, que van a migrar y van a migrar hacia la piel para formar los futuros melanocitos. Otra cosa que tenemos que recordar es la síntesis de melanina. No es importante conocerla entera, pero sí recordar que este paso de la conversión de tirosina a dopa está mediado por la enzima tirosinasa, que es una enzima cobre dependiente. Entonces hay un tipo de trastorno que va a depender de esto. Y recordar los tipos de melanina que podemos tener: la eumelanina, que va desde el negro al marrón, y la feomelanina, que da las tonalidades amarillas a rojas. Bueno, cuando hablemos de desórdenes de la pigmentación, vamos a dividirlo en dos grandes grupos: aquellos que cursan con hiperpigmentación y aquellos que cursan con hipopigmentación. Arrancamos con los que cursan con hiperpigmentación. Lo que vamos a hablar de esto es que cuando hay un aumento de la melanina en la piel, debido a que aumenta la cantidad de melanocitos, vamos a hablar de melanoderma. Ahora, cuando esta pigmentación sea en el pelo, hablamos de melanotriquia. El caso más común de hiperpigmentación es la postinflamatoria, la que sea después de una dermatitis, que sea leve, o también la podemos ver generalmente, por ejemplo, asociada a condiciones como la alopecia estacional del flanco. Condiciones que sean inflamatorias leves. Cuando la piel se recupera, generalmente queda como secuela una región hiperpigmentada, ya sea de melanoderma o de melanotriquia. Bueno, otro tipo de hiperpigmentación que nos podemos llegar a encontrar es lo que denominamos melanosis macular focal o léntigo simplex. Que esto no es más que las manchitas negras que vemos en los hocicos de los perritos, que van creciendo. Es eso, es una hiperplasia de melanocitos que se da bien cercano a la capa basal de queratinocitos del epidermis. No tiene significación patológica y en ovejas merino lo importante sí es que suele desarrollarse en el lomo, por lo que se sospecha que hay un rol en las radiaciones ultravioletas. Macroscópicamente lo que veríamos serían estas máculas de pigmentación negruzca, multifocales, acualescentes o localmente extensivas, también podríamos decir. Son lisas, en algunos casos pueden ser sobrelevadas, y lo vamos a ver, como se ve acá, en las uniones mucocutáneas de la nariz, de la boca. En los gatos principalmente lo vamos a ver en estos gatos que son de coloración amarilla o en los tricolor, y en los perros generalmente lo vamos a ver en el hocico. Son esas manchas que aparecen en el hocico de los perros y van creciendo. Esto no tiene significación patológica, pero hay que tenerlo en cuenta para no confundirlo con un melanoma o un melanocitoma en el diagnóstico clínico. Otro tipo de entidad que cursa con hiperpigmentación es lo que denominamos acantosis nigricans. Esto es una dermatitis idiopática que se caracteriza principalmente por hiperpigmentación progresiva, alopecia y liquenificación. Histológicamente es una dermatitis hiperplásica con hiperkeratosis orto y paraqueratótica y acantosis. Todas las capas de la epidermis se vuelven melanizadas. Cuando hablamos de acantosis nigricans primaria o idiopática, estamos hablando principalmente en el Dachshund, donde se sospecha que es un desorden heredable y se da en animales generalmente menores de un año, donde el diagnóstico es principalmente clínico y hay que correlacionarlo con los hallazgos histológicos para defender el diagnóstico. Las lesiones macroscópicas que podríamos llegar a ver son generalmente bilaterales, simétricas, y típicamente empiezan en las axilas y continúan para involucrar los miembros proximales, el abdomen ventral, el cuello y el área inguinal. No es raro que esto se complique con seborrea o infecciones por malacesia o epidermias bacterianas. Lo que vemos son estas áreas de dermatitis hiperplásica, severamente pigmentada, bilateral, con liquenificación. Es bastante clásica la lesión, generalmente empieza, como dijimos, en las axilas y se extiende hacia la región inguinal. Ahora, para ir al otro grupo, vamos a hablar de lo que es los desórdenes que cursan con hipopigmentación. Cuando hablamos de hipopigmentación, estamos refiriéndonos a que hay una reducción de la cantidad de melanina. Esta puede ser tanto en la piel, donde hablamos de leucoderma, o en el pelo, donde hablamos de leucotriquia. Simplemente lo que va a referir es que estamos viendo la piel o el pelo de color blanquecino.
Esto puede darse por tres razones: por una reducción de la cantidad de melanina, a lo que denominamos hipomelanosis, o que puede darse por que se está produciendo menos, una ausencia de melanina, por lo que no se produce directamente, que es lo que denominamos amelanosis, y por una pérdida de melanina existente, donde hay algo que ataca tanto al melanocito como al melanosoma, y es lo que denominamos despigmentación. Todo esto puede verse por falta de melanocitos que estén sintetizando pigmento, o por una falla en los melanocitos para producir las cantidades normales de melanina, o también para transferirla al queratinocito adyacente. El primer grupo de trastornos que cursan con hipopigmentación son aquellos que son hereditarios, y los vamos a dividir en dos grupos: lo que denominamos hipomelanosis melanocitopénica, donde hay una ausencia total de melanocitos en las áreas afectadas. Esto tenemos dos ejemplos que los vamos a hablar ahora. Y después tenemos lo que es la hipomelanosis melanopénica, donde hay melanocitos presentes, pero estos son defectuosos, y esto se ve en los distintos tipos de albinismo. Cuando hablamos de hipomelanosis melanocitopénica, en los animales se da algo parecido al síndrome de Waardenburg de humanos, tanto en gatos como perros, caballos y en conejos. Los animales afectados generalmente tienen la capa blanca y los iris tanto azules como heterocromáticos, y generalmente son sordos. En los gatos se sabe que tiene un carácter autosómico dominante con penetrancia completa para la pérdida de pigmentación. En los perros se ve más que nada en razas como el dálmata, el bull terrier, el collie y el gran danés. Otra forma de hipomelanosis melanocitopénica que tenemos, que también es genética, es el piebaldismo. La lesión consiste en múltiples parches blancos multifocales, donde lo que ocurre es que hay ausencia de melanocitos porque hay una falla congénita de los melanoblastos para migrar de las crestas neurales a la piel. Esto se ve en muchas especies, incluido caballos, perros, dentro de los perros los dálmatas, también se ven gatos, en vacas, en roedores. No tiene significación tampoco, es simplemente una falla de la migración de los melanoblastos, por lo cual se ven parches blancos. Otra forma de hipomelanosis melanocitopénica que existe es el vitiligo, que se caracteriza principalmente por máculas despigmentadas que se expanden gradualmente, son generalmente simétricas o de distribución segmentaria. No se sabe la causa aún, se considera que los animales es hereditaria, con un carácter autosómico recesivo, y la patogenia aún no se conoce, pero se sospecha que es de base autoinmune, ya que se han detectado anticuerpos antimelanocíticos en los animales que lo padecen. En el caso particular de los perros, esto está reportado en razas como el Terranova, el Doberman, el Dachshund, el viejo pastor inglés. En algunas razas lo que podemos ver es que la despigmentación empieza en la piel y en las membranas mucosas de la cara y la boca en perros jóvenes adultos. En otros lo que vamos a ver, como en la foto, son áreas de pigmentación que son progresivas y que se extienden. Generalmente comienzan alrededor de los ojos y se extienden por toda la cara. Hay una forma particular que se llama la nariz de nieve, que se ve principalmente en los Golden Retriever y en los labradores. La etiología no se conoce y también se considera como una forma de vitiligo. El vitiligo también se puede presentar en los caballos, como el síndrome del caballo árabe que se destiñe, que en inglés se llama Arabian Fading Syndrome. También se ven vacas, en Holstein y en los gatos siameses. Cuando hablamos de ya hipomelanosis melanopénica, ya el grupo más importante de enfermedades son los distintos tipos de albinismo. Cuando hablamos de albinismo nos referimos a un animal que posee melanocitos, los melanocitos están presentes, están normalmente distribuidos, pero fallan en la síntesis de melanina. Cuando hablamos de albinismo estamos hablando de un espectro de enfermedades que va desde la melanosis hasta el albinismo oculocutáneo, y hay distintos grados también de dilución del albinismo. Después tenemos otras dos enfermedades que cursan con hipomelanosis melanopénica, que son el síndrome de Chiari-Higashi y la hematopoiesis cíclica. Son bastante poco frecuentes, así que no abordaré en eso. Sí, una mención a lo que son las displasias foliculares, principalmente la alopecia del color diluido y la displasia folicular del pelo negro, que no son tanto
trastornos que cursen con hipomelanosis, pero sí hay una falla en la síntesis y el almacenamiento de la melanina, por lo cual entran dentro de este grupo de enfermedades, pero no son importantes en lo que a hipomelanosis respecta. Con eso terminamos con lo que era hipopigmentación hereditaria. Ahora empezamos a hablar de lo que es hipopigmentación adquirida. Esto, como en el caso de la hiperpigmentación adquirida, lo más común es que se ve como consecuencia de una injuria a la piel. Lo que importa acá es que generalmente las injurias leves resultan en incontinencia pigmentaria y hipopigmentación de la epidermis. Pero ahora, si las injurias más severas resultan muerte de melanocitos, por lo cual no va a haber una repigmentación posterior. En caballos se ve, por ejemplo, posterior a infección por oncocerca o a hipersensibilidad por culicoides, a la dermatitis de la línea ventral o al exantema vesicular coital. En los perros se ve más que nada asociado a trastornos inmunomediados como el lupus o el pemphigoide bulloso o las distintas formas del complejo pénfico. También se puede ver en algunos casos en la leishmaniasis canina o en la dermatofitosis, sobre todo por Microsporum persicolor. Una forma especial de hipopigmentación adquirida es lo que denominamos síndrome uveo-dermatológico canino. Esto que estamos viendo en la foto es un caso de síndrome uveo-dermatológico canino. Es una condición que afecta a razas como el akita, el siberiano, el malamut, y no se sabe la causa, y las lesiones corresponden a una panueitis bilateral y a una despigmentación cutánea bilateral, principalmente en los labios, la nariz y la piel perorbital. Las lesiones oculares generalmente vienen antes que las cutáneas, y también podemos llegar a ver lesiones en escroto, vulva y la piel perianal, pero generalmente estos se ven menos afectados. Entonces, como podemos ver en la foto, la leucotriquia es un hallazgo común alrededor de las áreas de leucoderma, como estamos viendo. Y bueno, ya el último caso de hipopigmentación adquirida que tenemos es lo que denominamos acromotriquia. Esto lo vemos asociado a la deficiencia de cobre. Por ejemplo, en las pasturas de la cuenca del Salado se ve en ganado bovino, aunque esto también se puede dar en ganado ovino. Sabemos que la deficiencia de cobre puede ser tanto primaria, por ejemplo, por una falta del elemento en la pastura, o puede ser secundaria por aguas con alta cantidad de molibdeno, por ejemplo, que inhiben la absorción de cobre. Lo importante de esto es que como el cobre es un componente, un cofactor de la tirosinasa, al estar en deficiencia no se sintetiza melanina y vemos estas líneas de leucotriquia que se ven interrumpidas por líneas de color normal, por lo cual cada línea blanca nos marca el periodo de deficiencia de cobre.